y ello explica la aceitada red de financiamiento que acompaña y replica la red militar. El aumento de la presión fiscal resquebraja, en el caso novohispano, el consenso corporativo y esmerila o quiebra las finanzas novohispanas, dando origen a una desmonetización de la economía que impacta de lleno en la fragmentación territorial y la debacle económica y fiscal de las primeras décadas independientes. Un excelente contrapunto del caso novohispano lo ofreció el caso portugués, que exhibió la centralidad adquirida por el Brasil como principal fuente de financiamiento del Estado con posterioridad al siglo XVII, ante la aceleración de la competencia entre imperios rivales a través de la extracción del oro. Se trató de una periodización importante, la que se señaló, que permitió advertir ya no solo la interdependencia entre colonia y metrópoli, sino también los cambios operados en la administración colonial para trasladar la carga tributaria a los poderes locales. La progresiva complejidad del sistema de los poderes locales en tiempos del virrey Toledo mostró a todas luces la capacidad generativa del derecho y de las instituciones coloniales para afianzar el poder real en el virreinato peruano. La dimensión religiosa, en cambio, de la experiencia colonial constituyó un vector erudito y subyugante que puso en evidencia no solo la persistencia de las prácticas misioneras y las formas de difusión de un sistema de creencias ajeno al mundo andino, sino las resistencias y aceptaciones negociadas por parte de los pueblos indios. La filiación de los indios con Adán y Eva y los catecismos en quechua y aymara revelan que hubo una reinvención de comunidad e identidad andina que fue reforzado y no diluido por los conceptos cristianos. Ahora bien, la uniformidad religiosa no elude considerar otras dimensiones diferenciadoras de la experiencia colonial. La taxonomía o la nomenclatura en el color y la raza va unida a otra clasificación social que distingue y jerarquiza los géneros. Lo colonial supone control y normas rígidas para mujeres que están destinadas por la norma a la reclusión al mundo doméstico y la reproducción familiar o en los claustros de los conventos con el fin de canalizar recursos de la familia a las arcas de la Iglesia. En cambio, la especificidad del sistema colonial de la América británica enfatizó el papel de la dimensión privada de la empresa colonizadora y la relativamente tardía intervención del gobierno británico después de 1730. No obstante, el protagonismo de los colonos no declina, sino que contribuye a la expansión de territorios, al crecimiento económico y social y las relaciones con los pueblos nativos. Ahora bien, el afianzamiento de la autoridad estatal supone un esquema de gobierno indirecto y de soberanía limitada como producto de la negociación de los grupos locales, la cual fue construida entre el núcleo y las provincias que depositó la autoridad en los líderes provinciales. Por consiguiente, el proceso de gobierno del sistema imperial exigió la financiación de los colonos ante la insuficiencia de los recursos metropolitanos, para lo cual el autogobierno es resultado de la negociación de los grupos locales y relativamente comunes a las denominadas por Eliot monarquías compuestas. El caso imperial británico arroja una convención historiográfica incontrastable de las últimas décadas al ubicar el papel de las agencias estatales y del consentimiento político como rasgo distintivo del sistema imperial que en el caso norteamericano hizo de la tradición legal y las prácticas representativas un componente identitario clave de la cultura política y constitucional que sobrevivió a la independencia. Como evocó el profesor Perry Anderson, las luchas que transformaron el Imperio español en un puñado de repúblicas independientes constituyen un fenómeno espectacular de la historia moderna mundial. Las revoluciones de independencia hispanoamericanas han sido y siguen siendo un tema controvertido. Esa razón explica la centralidad que han tenido en la agenda de los historiadores desde la constitución de las disciplinas académicas que acompañaron la formación de los estados nacionales y que hicieron de ellas el germen de las narrativas fundacionales de las nacionalidades hispanoamericanas en el siglo XIX. Esa dilatada genealogía literaria en la que se escribe la actual agenda de investigación se ha nutrido de diferentes climas historiográficos e intelectuales.
Mirado en perspectiva, ese denso derrotero interpretativo habilitaría a postular la existencia no de una, sino de varias historiografías sobre las independencias. Y si podemos pensarlas en plural, es porque la fertilidad del debate académico contemporáneo se inscribe en tradiciones historiográficas que no siempre dialogan entre sí y quizá esa dimensión sea la que distingue de las prevalecientes 30 años atrás. Pocas dudas caben que los contrastes con aquellas historiografías deberán atender a los climas institucionales, políticos e intelectuales que alimentaron su curso, como en las nociones esencialistas y nacionalistas que vigorizaban aquellos relatos. Semejante ha de encontrarse hoy en la agenda sobre aquel pasado hispanoamericano, porque se circunscribe el debate prácticamente al ámbito académico. Esa suerte de enfriamiento ideológico de la labor intelectual que acompañó la conformación de los estudios sobre las revoluciones de independencia ha permitido trazar un repertorio de temas y problemas comunes que han mejorado su comprensión histórica. Desde luego, ellas vinieron a refutar el clásico modelo de las revoluciones burguesas, dando como resultado imágenes mucho más complejas a las disponibles décadas atrás. Y me parece conveniente reparar en 4 presupuestos que considero indicativos del nuevo canon historiográfico. Por una parte, el desencanto de las visiones unidireccionales y progresivas que hacían posible pensar el pasado como receptáculo especulativo de los dilemas contemporáneos. Por otra parte, el abandono parcial de nociones afines a las historias militantes de cuño nacionalista por sus implicancias en los usos políticos del pasado. En tercer lugar, la atención puesta al contexto hispanoamericano como a los espacios locales en la medida que iluminan aspectos poco advertidos desde perspectivas generales y o nacionales. Y finalmente, la confianza depositada en enfoques e instrumentos analíticos refinados cuyos usos han permitido capturar las formas de concepción del poder, de la política y las motivaciones y el sentido de la acción colectiva individual. La acción política individual y colectiva. En este punto, las nociones de fabricación o invención dieron el giro necesario para cuestionar las perdurables visiones genealógicas de las naciones diseñadas por las historiografías decimonónicas. Con todo, la política, o en el mejor de los casos, la historia social de la política, es la que termina estructurando una especie de suelo sobre el cual concurren las nuevas investigaciones. La restitución de las iniciativas de los criollos en Quito en contra de la autoridad colonial a fines del siglo XVIII permite identificar aspiraciones o expectativas que luego han de convertirse en capital político decisivo para la iniciativa independiente de 1809. De manera simultánea, la experiencia en el Virreinato del Perú resuelve eficazmente el problema de la asociación entre iniciativas modernizadoras y opciones políticas conservadoras o contrarrevolucionarias. En el medio late una sociedad dinamizada por grupos sociales que incorporan nuevas formas de sociabilidad sin que entren en contradicción con el sistema, todavía con el sistema de dominación imperial. Las une un imaginario común, el de la monarquía española, que habrá en el primer caso, es decir, en el quiteño, a refutar hacia 1808, mientras la otra la afianza por aspirar no solo a preservar privilegios, sino para restaurar el liderazgo regional perdido con las reformas borbónicas. Para entonces, y como sugirió Lavallée, el patriotismo criollo o americano que había afianzado el hispanismo en la última mitad del siglo XVIII habrá de ser incapaz de mantener la unidad identitaria común, sino que habría de radicalizar su significado. La independencia redefine no solo el lenguaje, sino la acción política. Y en este punto, si bien sería la misma tradición ideológica española la que suministraría los conceptos y procedimientos para pulverizar el sistema de poder vigente, la misma disrupción o ruptura enarbola la potente carga regenerativa de la revolución como principio de legitimación del poder. Aunque se trate de una clave interpretativa para nada nueva, la relocalización de lo político distingue entre sus rasgos sobresalientes la percepción que tuvieron los mismos contemporáneos del momento revolucionario que vivían, la aspiración de transformar el orden social heredado y el papel que comenzó a ocupar la política
en individuos y grupos sociales que hasta entonces habían estado ausentes del proceso de decisiones políticas tal como estaba preservado en los estatutos del Ancien Régime. En torno a ello, la militarización y la movilización social que estructuró el completo ciclo revolucionario desde la Nueva España hasta las fronteras del Maule exhibieron, más allá de sus variantes regionales o locales, experiencias de politización popular inéditas e inesperadas para las élites criollas enroladas ya en la carrera de la revolución. Todo parece indicar entonces que las guerras de la independencia alojan en su interior algunas claves para explicar las formas a través de las cuales entre 1810 y 1830 la monarquía se terminó cediendo paso al republicanismo y las antiguas patrias criollas fueron reemplazadas por el Estado-nación. Asimismo, los americanos españoles dejaron de serlo, asumiendo el apelativo de peruanos, chilenos, venezolanos, mexicanos, colombianos o argentinos. Centroamérica y el Caribe constituye otro laboratorio político formidable, no ya de los anticipos, sino de los resultados de las independencias, y el ejemplo de Santo Domingo ilustró con nitidez la indeterminación de las comunidades políticas nacidas del colapso imperial español. La lucha por heredar el poder vacante, las vicisitudes constitucionales y proyectos anexionistas o de restauración colonial no hacen más que exhibir la fragilidad de las comunidades imaginadas y la incapacidad de crear el Estado-nación por razones fiscales. Desde luego, la inestabilidad de los precarios estados latinoamericanos no es idéntica en todos lados, aunque se reconoce en una cultura política común que pendula entre monarquías y repúblicas, entre federalismos y centralismos. El argumento desarrollado para el caso mexicano resulta sugerente porque aspira a identificar las razones de la inestabilidad institucional y del mediocre desempeño económico en la América Latina independiente, no tanto en la ausencia de una cultura política popular codificada, sino en la complejidad del sistema de valores que no daba cabida todavía al liberalismo y que requería la interiorización de normas como resultado de la ruptura o la reformulación de los lazos de autoridad. El orden y el desorden representaron dos caras del drama abierto con la clausura de las guerras de independencia en toda América Latina, que exhibe en toda la antigua geografía imperial la movilización de los sectores subalternos y la necesaria conducción negociada de la obediencia que dificulta y condiciona la construcción del orden social y del Estado republicano. Aún en el marco de la precariedad de esos estados y pasando a un tema clasificatorio de la población, las guerras de independencia también fueron evaluadas en el largo plazo en relación a los patrones demográficos y comparándolas con la evolución europea. Los datos ofrecidos aquí mostraron que la guerra no había tenido un impacto significativo en términos agregativos nacionales, quizá por la geografía y la naturaleza de una guerra de guerrillas que impactó desigualmente por regiones. Lo importante es que esa herencia en el patrón demográfico es correlativo también a la evaluación del legado colonial en el tejido institucional de las nacientes comunidades políticas, resultantes de la crisis imperial como condicionante de las economías de la región. Se trata de una preocupación clásica de la agenda académica y política que obtuvo en la obra seminal de Richard Morse un punto de inflexión relevante al situar la tradición patrimonialista en América Latina como obstáculo al funcionamiento político republicano y sus implicancias, en lo que aquí se ha postulado como el limitado alcance de la ley en la economía y la gran desigualdad en el ingreso. En este punto, como en otros, no hay acuerdos contundentes, aunque la impronta de la herencia colonial en la cultura institucional ibérica resulta interpretado en una combinación para nada optimista del desarrollo económico y social latinoamericano. Desde luego, quienes nos dedicamos a estudiar sociedades y culturas del pasado o del presente, sabemos que las generalizaciones siempre son riesgosas
Y el caso de Puerto Rico permite verificarlo en la medida que muestra una experiencia colonial de muy larga duración que pervive hasta hoy, pero que resulta constitutiva de una experiencia de inmigración y de elusión de la autoridad capaz de forjar identidades culturales entendidas en clave plural que encuentra expresión simbólica en una estética o arte popular que incluye la religión doméstica, coplas, bailes y melodías musicales. Lo hace a través